Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hemos tenido una llovizna prácticamente toda la madrugada. Así es Dios, cuando Él dispone, llega la lluvia. Gracias, porque eso también nos hace cambiar un poquito el clima. Los calores han ido cediendo su espacio a un clima fresco, gracias a Dios. Avanzamos hoy en la homilía de Monseñor Romero del 17 de febrero de 1980. Hay un salto ahora, ya dejamos los tres pensamientos: la pobreza como denuncia, la pobreza como espíritu y la pobreza como compromiso. Son tres temas que desarrolló Monseñor en esta homilía. Hoy nos vamos al salto que a muchos de la prensa es lo que más les gustaba. Vamos a los hechos de la semana, al acontecer, a lo que sucedió en la semana y los anuncios de lo que va a pasar, porque recordemos que en esta homilía Monseñor Romero está preparando ya el ambiente para empezar a vivir la Cuaresma. Extraje un pensamiento para hoy y que dice lo siguiente: ojalá no se desprecie a la Iglesia cuando reclama desde esta perspectiva contra las imperfecciones o contra los abusos, contra las estrategias, contra las limitaciones de los grupos políticos. No la tomen a mal. Escúchenla como madre y escúchenla como maestra de la fe, si de verdad quieren hacer honor a su título cristiano. Vívanlo de verdad, porque de nada sirve llamarse cristiano solo por título, si de verdad no se es cristiano. Esta es la frase que hemos escogido hoy. Hemos escuchado el análisis de Monseñor Romero sobre los tres grupos políticos, sobre los tres proyectos políticos: el de la oligarquía, el del gobierno y el de las fuerzas populares. A los tres Monseñor les ha señalado lo defectuoso. Lo último que escuchamos ayer como defectuoso es el dualismo. Recuerda que habíamos hablado del dualismo. Por una parte, no es sano pensar solo en salvar el alma. Hay que le pase todo lo que le quiera pasar al cuerpo. No, tampoco al revés. Preocupémonos, decía Monseñor, de las conquistas sociales, de las luchas, Sí, no solamente eso, también la eternidad. Monseñor a esto le llamaba la trascendencia. Si una lucha popular incluye la trascendencia, está completa. Si alguien se queda solo con la trascendencia, salvando el alma, no está completo. Si alguien se queda solamente con la conquista social, el cambio de gobierno y nuevas políticas y nuevas estructuras, y sin trascendencia, está perdido. Y Monseñor nos hablaba ayer precisamente de los dos grandes componentes de la miseria: el pecador, la pecadora, y el cadáver. Evitemos permanecer en el pecado, evitemos llegar a ser cadáver. Ignacio Ellacuría nos regaló una frase muy bonita: hay que bajar a los crucificados, hay que bajarlos de la cruz, evitar que mueran en la cruz. Hay que bajarlos, tenemos que bajarlos, y mucha gente en estos países como el nuestro están crucificados y tenemos que ayudar para bajarlos de la cruz. Oigamos a Monseñor. Ojalá no se desprecie a la Iglesia cuando reclama desde esta perspectiva contra las imperfecciones o contra los abusos, contra las estrategias, contra las limitaciones de los grupos políticos. No la tomen a mal. Escúchenla como madre, escúchenla como maestra de la fe, si de verdad quieren hacer honor a su título cristiano. Vívanlo de verdad, porque de nada sirve llamarse cristiano solo por título si de verdad no se es cristiano.
en el afán de hacer una iglesia así como la que nos ha presentado Cristo hoy, una iglesia de los pobres, pero no por clase social, sino porque salva desde los pobres a todo el que quiera salvarse. Tratemos de hacerla, hermanos, así nuestra arquidiócesis. Los datos que ahora les doy sirvan precisamente para eso. El anuncio ante todo de la Cuaresma, que ya lo hice al principio, pero que hoy lo repito como una invitación para que el próximo miércoles aquí a las 7 de la noche nos reunamos a inaugurar nuestra Cuaresma solemnemente. Como van a escuchar por radio este aviso muchas personas de los cantones, quiero decirles lo que ya anunciaba el viernes el padre Fabián Amaya, que se autoriza aún a las comunidades donde no hay sacerdote para que vayan a recibir la ceniza en la misa de la parroquia y luego lleven la ceniza bendita a las comunidades, y allí el encargado de la comunidad, un seglar, una religiosa, una mujer, celebre la ceniza, que consiste principalmente pues en una invitación a la conversión. Allá en el arzobispado vamos a tener mimeografiados los esquemas, y todos los que quieran pueden ir a recibir allá gratuitamente un esquema, una hojita donde está descrito lo que se puede hacer. Si no pueden conseguir esa hojita, lean algún pasaje de la Biblia, expliquen lo que significa la imposición de ceniza, el sentido de Cuaresma, y acérquense con humildad a recibir esa Cuaresma bajo la palabra de Cristo, que nos dice que el reino de Dios se acerca y que nos convirtamos al Evangelio. Pero que no se quede nadie. Si no pueden asistir siquiera a la comunidad del cantón, háganlo en su casa. El padre de familia puede llevar un poquito de ceniza y celebrar con su familia la inauguración de la Cuaresma, e imponer allí, como un verdadero sacerdote de la familia, la ceniza santa, que no es ningún sacramento, sino simplemente un rito para recordar que eres polvo y que en polvo te has de convertir, y que lo que interesa es convertirte al Señor. Queremos que este rito tan hermoso llegue a todos los hogares, y de veras suplicamos a todos a que colaboren a que la Cuaresma se inaugure lo más ampliamente posible, y que entremos todos de verdad en una temporada de conversión, de oración, de ayuno, de penitencia. Los ayunos oficialmente consisten en comer una sola comida principal. Quien acostumbra a comer principalmente en el almuerzo, pues tome poco en el desayuno y poco en la cena, que sufra un poco el estómago. Quienes acostúmbranse a hacer fuerte la cena, pues tomen poco en el desayuno y en el almuerzo, y aliméntense en la cena. Pero ayunos oficiales solo son dos: el miércoles de ceniza y el viernes santo. Durante la Cuaresma lo que sí obliga es a los que ya han cumplido 14 años y a los que no han pasado los 60, la abstinencia, que consiste en no comer carne. ¿Qué más da, puede preguntar uno, comer o no comer carne? Pues no da nada. Lo que significa es un dominio de la voluntad, una significación a Dios de que te privas de algo por tus excesos, por tus abusos de tu libertad. Este es el sentido de la penitencia. Pero más que estas cosas oficiales, legales, yo les invito a que vivamos una Cuaresma en que no hagamos consistir en comer tanto carne u otra cosa, sino en mortificarnos y en compartir con los que tienen menos lo poco que nosotros tenemos. Vivir ese sentimiento de participación, de amor, de caridad. Hacer sobre todo en nuestra Cuaresma un gran ejercicio de reconciliación con los enemigos. Saber perdonar, saber prepararnos para resucitar en el amor con Cristo en la Pascua próxima. Llegamos a la sección de la Palabra de Dios en este programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Como primera lectura vamos a tener el libro del Eclesiástico,
el libro del catedrático, podemos llamarle así, el libro de la comunidad que explica precisamente la ventaja de seguir al Señor, la ventaja de no seguir las cosas materiales, de no aferrarse a lo material, la ventaja de ser honesto y transparente en nuestra vida. Eclesiástico 35 del 1 al 15 dice lo siguiente: el que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificios de acción de gracias. El que hace favores ofrenda flor de harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es expiación. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. No lo sobornes, porque no lo acepta. No confíes en sacrificios injustos, porque es un Dios justo que no puede ser parcial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hay muchas cosas que decir de esta sección del libro del Eclesiástico. La primera de ellas tiene que ver con el peso que tiene la ley de Moisés. Hay que cumplir la ley de Moisés. Tiene un gran peso. Hay que cumplir con los sacrificios, con la ofrenda. Hay que cumplir con el diezmo. Y todo eso es agradable a Dios. Hay que ser generoso, pero también hay que ser limpio de corazón para presentar una ofrenda justa y no presentar una ofrenda injusta, porque Dios no tolera la injusticia, no acepta ofrendas de corrupción. Bueno, el libro del Eclesiástico, como es la figura de un catedrático, de un catequista, de un pastor, se vuelve sumamente exigente. Si tuviéramos el tiempo, desglosaríamos parte por parte. No tenemos el tiempo en este programa para hacer eso, pero quiero dejarle algunas máximas. Todo lo que dice el libro del Eclesiástico es válido, pero es válido para su tiempo. No se me enoje usted. Es válido para su tiempo. Porque esta es una experiencia de un pueblo que vivió antes de la llegada de Jesús. Este texto del Eclesiástico no tiene validez para después de la llegada de Jesús. Este es un tema que yo sé que muchos no lo aceptan y tienen todo el derecho de no aceptar. Me van a decir, es que palabra de Dios es palabra de Dios. Sí, palabra de Dios es palabra de Dios. Pero ubicada en su contexto, lo que dice y lo que está diciendo el libro del Eclesiástico sirve para la comunidad
de su época, no para la nuestra. Porque nosotros somos cristianos y cristianas. No somos mosaicos, no seguimos la ley de Moisés. Usted y yo no estamos sujetos a las leyes del Sanedrín. Nosotros somos libres del Sanedrín. El eclesiástico está instruyendo a una comunidad, pero yo no puedo traer esa aplicación de ese libro del eclesiástico y meterla en el contexto cristiano porque ya no tiene validez. No es que no sirva, ¿cómo no? Sirve. Pero Jesús superó ese tipo de enseñanza del eclesiástico. Lo superó con creces. Oiga usted, el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. Ya vamos a escuchar el Evangelio. Y vea cómo Jesús supera este libro del eclesiástico. El Evangelio de hoy está tomado de Marcos capítulo 10, versículos 28 al 31, y dice lo siguiente. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús les dijo: les aseguro que quien deje casa o hermanos o hermana o madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones, y en la edad futura vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. A ver si nos ponemos de acuerdo. ¿Cuánto ofrece el eclesiástico? 7 veces más. ¿Qué significa bastante? Jesús dice 100 veces más en esta vida. Y en la otra vida, eso no lo dice el eclesiástico porque no tenía ese contexto el eclesiástico. En el eclesiástico todavía no hay la conciencia de la resurrección. Cristianismo sí. Tenemos la experiencia, ya tenemos el primer resucitado que es Jesús. El eclesiástico no tenía esa experiencia. Por eso les reitero, no se molesten. Pero lo que está diciendo el eclesiástico es válido para su época. Magnífico. Pero no es válido para nuestra época. Porque lo nuestro es lo de Jesús. Acabamos de estudiar y Pedro acaba de ver cómo aquel joven rico se le frunció el ceño. Se puso triste. Dio la vuelta y se fue. Porque era muy rico. Quiso seguir pegado a las cosas, a su riqueza. Y hoy Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo. ¿Qué va a pasar con nosotros? Y Jesús da la gran enseñanza. Les aseguro que quien deje casa, hermanos o hermanas, madre o padre o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más. Y en la vida futura, vida eterna. Yo sé que muchos que escuchan este programa no tienen la experiencia de la vida religiosa, de la vida consagrada. Digámoslo de esta manera, les llevo un poquito de ventaja. Yo sé que hay otros compañeros y compañeras que ya tienen su vida consagrada. Están consagrados en alguna congregación religiosa, o como sacerdote, o como laico, terciario, cualquiera. Todos los que nos hemos entregado a una consagración, hemos vivido lo que significa eso de dejar padre, madre, hijos, hijas, casas, etc. Porque en absoluto, en todo el camino de consagración, en absoluto, nos ha hecho falta nada. Ciertamente, como sacerdote, cuando me dicen: queremos que te vayas a trabajar a Panamá, yo dejo todo lo que tengo aquí, porque no es mío,
porque es de la congregación, y me voy a otra casa y allá encuentro lo mismo o mejor de lo que tenía aquí, que tampoco es mío, es de la congregación, pero lo disfruto. Cuando yo me muera, va a venir otro y va a ocupar las cosas que yo ocupé, porque nada de eso fue mío. Pero nunca me hizo falta nada. Salud, medicina, educación, comodidades, vehículo, combustible, paseo. Nunca me hizo falta nada. A los pobres y las pobres que han dejado todo y siguen a Jesús, no les falta nada. El pobre y la pobre, cuando entregan a Jesús, pueden vivir experiencias, pero verdaderas experiencias, de que sin explicarse cómo, alguien les lleva una ayuda. Esto es lo que vivimos en el cristianismo. Madre Teresa de Calcuta es uno de los grandes ejemplos. La providencia, decía, no se equivoca, llega a tiempo, sabe cuándo necesitamos comida y alguien trae un poquito de comida. Hay experiencias en comunidades en donde nunca estamos desamparados. Y la comunidad cristiana, usted y yo, tendríamos que estar atentos precisamente a eso. Más que a dar el diezmo, más que presentar un sacrificio a Dios, más que etcétera. El estar pendiente que en mi entorno, en mi comunidad, nadie pase hambre. Lo que decíamos ayer, que nadie viva en pecado y que nadie llegue a ser un cadáver. Mis ojos, mis oídos deben estar atentos a que en mi entorno no haya una sola persona que esté pasando necesidad. Este es el ideal de la primera comunidad cristiana. Nadie pasaba necesidad. Lo habían comprendido muy bien. Que nadie pase necesidad. Esto es el cristianismo. Ayer les decía que hay personas que emiten unos juicios de valor. Y yo los comprendo y usted los comprende. Juicios de valor que rayan la ingenuidad. Ejemplo, cuando se puede decir que cuando la iglesia llegó al siglo IV, 315-325 de nuestra era, la iglesia hizo una alianza con Constantino. Y algunas personas y personalidades sostienen que ahí se acabó el cristianismo. Y ahí nació la cristiandad. ¿Usted ha escuchado eso? No es cierto. Sí, hubo una cristiandad, sí, pero jamás murió el cristianismo. El cristianismo fue salvado por los monjes, las monjas, por los mártires y las martiresas. La pureza del evangelio permanece en muchos ambientes. No es cierto que yo pertenezca a la cristiandad. Yo no pertenezco a la cristiandad. Algún día vamos a explicar eso de la cristiandad. Cristiandad, en pocas palabras, significa ser fieles de una iglesia en masa. Todos y todas somos cristianos. No, eso es cristiandad. No, yo no soy de la cristiandad. Usted, estoy seguro que no es de la cristiandad. No es cierto que murió el cristianismo. En el año 2023, el cristianismo está vivo con estos ejemplos que le estoy explicando. Si en su entorno no hay un necesitado, ahí hay cristianismo. Si usted es un necesitado, una necesitada, acuda a cualquier cristiano, vaya a su parroquia, no pase necesidad.
el párroco está obligado a ayudarle. Si no es católico, no importa, vaya al párroco. Y si no, vaya a su pastor. Pero nadie debe pasar necesidad. Esto es el cristianismo. Nadie debe permanecer en el pecado y nadie debe convertirse en un cadáver, lo decíamos ayer. Tenemos que estar atentos a que nos liberemos del pecado y a que estemos con salud, que tengamos paz, que tengamos bondad. Esto es el cristianismo, no la cristiandad. La cristiandad es otra cosa. Hay cristianismo en nuestros días y muchas veces lo vivimos sin darnos cuenta. Bendiciones para todos y para todas.